ratones de biblioteca, soy Tatiana del Ratón de Alexandria y hoy os vengo a hablar del Señor de los Anillos de la ciencia ficción. Vale, quizá es un inicio un poco sensacionalista y no podemos hablar de que sea igual que el Señor de los Anillos en todos los sentidos, pero ahora os voy a explicar por qué yo creo que Justicia Auxiliar, que es este libro que os dejo justo aquí, es el Señor de los Anillos de la ciencia ficción. Justicia Auxiliar es la última lectura que he hecho. Por cierto, que me he olvidado de decir que es una recomendación de María, de libros de María Antonieta. Os dejo en la i la reseña que a mí me enamoró y me hizo comprarme este libro. Que no la tengo físicamente porque la terminé estando en casa de mis padres y le dije a mi madre, es que es buenísima, y me pidió que se la dejara, así que no la tengo aquí, pero tenía muchas ganas de hacer esta reseña porque es una lectura que me ha gustado muchísimo. Y os contaré por qué. En primer lugar, se trata de una obra de ciencia ficción dura, es decir, estamos en un futuro muy lejano con una forma de vida absolutamente distinta a la que nosotros conocemos ahora. Estamos hablando de realmente un mundo, una política, una organización social, un concepto de humanidad y un concepto de vida que está muy alejado del nuestro. Justicia Auxiliar es la primera parte de una trilogía. Pues bien, la principal comparación me vino a mí cuando la estaba leyendo. Hubo un momento en el que me di cuenta que Ann Leckie, que es la escritora de Justicia Auxiliar, habría creado un mundo tan coherente, tan firme y tan seguro de sí mismo, tan distinto en muchísimos aspectos, pero a la vez tan profundo y que tenía tanto significado, que era muy posible que al cabo de unos años nos encontremos con una obra tan mítica como lo sería El Señor de los Anillos para la fantasía, pues en la ciencia ficción. Sé que es una afirmación muy arriesgada y la hago un poco a la ligera, pero realmente creo que nos encontramos una obra que tiene una profundidad similar a la que podría tener El Señor de los Anillos. En este caso nos encontramos con la historia de Brek del Gerentate, que se trata de una inteligencia artificial, y realmente tengo que decir que sería muy complicado explicar exactamente qué es Brek, porque es algo que a la escritora le cuesta las 100 primeras páginas de la novela y evidentemente yo en 2 minutos no os lo voy a poder explicar. Pero digamos que básicamente las inteligencias artificiales que usa el Imperio del Ratch, que digamos que es la organización que lidera o que gestiona la humanidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo lo que es humanidad pues vive dentro de los confines del Imperio del Ratch. Las inteligencias artificiales que usa el Imperio del Ratch, y que Brek, nuestra protagonista, es una de ellas, son una especie de inteligencias artificiales que son, propiamente dicho, las naves que se usan para hacer esta colonización del espacio, que pueden ser justicias, espadas o misericordias, ¿no? Depende del tamaño y de la capacidad que tengan las naves, pero a la vez estas inteligencias artificiales no son solo las naves, sino que también son las auxiliares que viven dentro de ellas. ¿Qué son las auxiliares? Las auxiliares son gente que el Imperio del Ratch ha matado durante las anexiones. Las anexiones son el proceso de colonización del planeta. La ha puesto en un proceso de suspensión vital y cuando son necesarias la reaniman, les ponen ciertos implantes y vuelven a vivir, pero se tratan de inteligencias artificiales que, a pesar de que pueden tener emociones y que a pesar de que pueden expresar sentimientos y tienen sus propios pensamientos, hay ciertas cosas que no pueden hacer. Están obligadas a obedecer porque están programadas así, pero es una mezcla muy cercana a lo que sería un humano. El libro, a pesar de que simplemente abarca un periodo de 20 años, y no es que lo abarque linealmente, sino que por la estructura en que está escrito tenemos unos capítulos que se emplazan en el presente y unos capítulos que se emplazan hace 20 años, que nos explican un poco la historia de nuestro personaje protagonista. Aparte de eso, también tenemos una complejidad histórica que se alarga más de 3000 años y que tiene mucha importancia para la trama. O sea, realmente la historia del Imperio del Ratch, las cosas que acontecieron hace 1000 años son importantes para nuestra trama de hoy en día. Tiene esta grandilocuencia que podría tener El Señor de los Anillos y esa profundidad. O sea, se podría escribir un Silmarillion de Justicia Auxiliar, se podría escribir solamente un libro con toda la historia del Imperio del Ratch. Y también nos encontramos con un viaje. En este libro empieza y acaba el viaje, y cuando acaba el viaje de este primer libro, cuando acaba la trama, por así decirlo, es el incidente inicial de lo que será toda la trilogía. Para no desmontar demasiado la trama y no hacer spoilers, simplemente os voy a decir que se trata de una historia de venganza, entre comillas, en el que nuestra protagonista quiere matar a alguien. Y ya está. Con esto no digo más.
Prácticamente durante las primeras 100 páginas simplemente lo que tenemos es contextualización del mundo y contextualización de la organización social, contextualización de qué es el Imperio del Reich, cómo funcionan las inteligencias artificiales, que es nuestra protagonista. Quizás son un poco más densas, la trama no avanza prácticamente porque estamos, yo creo, en este primer cuarto del libro con simplemente la contextualización, y luego ya sí que la trama empieza a avanzar y se pone muy interesante. Tiene momentos de ¡oh! Madre mía, ¿y ahora qué? Justicia Auxiliar es un libro que recomiendo muchísimo, creo que es una obra muy buena, creo que es una obra que en un futuro probablemente sea un gran libro de la ciencia ficción, y que yo, si os gusta la ciencia ficción, os lo recomendaría mucho. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado esta reseña. Si os habéis leído Justicia Auxiliar, por favor, comentádmelo, dejadme recomendaciones de ciencia ficción, libros que os hayan gustado a vosotros. Yo estoy siempre más que bienvenida a todas vuestras opiniones. Si no lo habéis hecho todavía, podéis suscribiros en el botoncito rojo de aquí debajo, y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Feliz lectura! Hoy tenía muchas ganas de hablaros de juegos de mesa, pero no juegos de mesa tipo Cluedo